Entonces yo, sin más, y seguir, a ver, alguien más que puedo saludar, vamos a dejar, de los Álamos, a las personas que vienen ahí llegando, sin más, voy a dejar a Rosita Puga y a María Elena Linares. Rosita es profesora, asesora pedagógica de la Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago del CEAS y también directora académica de la Fundación Educacional de la Araucanía, que es una escuela rural, entiendo que es como apadrinada o hermana o prima de los colegios del CEAS, y a Magdalena Lina, directora ejecutiva de la Fundación de la Corporación, perdón, de la Corporación de Educación del Arzobispado de Santiago. Sin más, las dejo a que hagan, que partamos la charla hoy día. Muchas gracias y ahí está. Como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, comentario, lo vamos haciendo a través del chat del mismo Zoom. Rosita. Hola, buenos días a todos y todas. Qué maravilla tener esta posibilidad. Me voy a permitir hacer un saludo especial hoy día y en este tiempo, que es el Año Nuevo de los pueblos ancestrales nuestros, y que se celebra la renovación del ciclo, o sea, el nuevo ciclo de la vida, la renovación de la naturaleza, y qué mejor que estar hablando de la renovación de la naturaleza cuando estamos conversando aquí de algo tan importante como es la educación de todos los niños y niñas y jóvenes de nuestro país. Así que muchas gracias por esta invitación. Como dice Carolina, esto no es una charla, no es algo que algún experto venga a hablar, sino que vamos a conversar de lo que hemos tenido que todos los que estamos aquí presentes, hacer en esta etapa de pandemia, en una situación que nunca antes habíamos vivido y que hemos tenido que aprender, equivocarnos, y bueno, y lo que vamos a compartir ahora es un poco la experiencia que hemos tenido en relación a esta situación, cómo hemos podido enfrentarla y cómo podemos compartir lo que hemos vivido y hemos aprendido. Entonces, todo muy humildemente, entre todos aquí se espera una conversación. Y para comenzar, voy a subir la presentación que tengo aquí. ¿Se ve? Se ve. Sí, Rosita, sí se ve. Ya. Y vamos a hablar de algo que se ha acuñado en todo este tiempo en todo el mundo, de lo que se le puede llamar currículum de bienestar. Vamos a conversar sobre eso, que es lo que hemos ya como finalizado, no finalizado, lo estamos haciendo, estamos tratando de hacerlo. Y para entender bien esto, lo primero que quisiera, si me permiten, es contextualizar el tema del currículum, que es un tema que no es muy seductor, que tiene harta complejidad, pero si no se entiende qué es lo que es el currículum y qué pretende, es difícil que podamos entender claramente la visión que tenemos y por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. Entonces, para comenzar, quisiera contextualizar y entender entre todos, que tengamos claro qué es lo que estamos entendiendo por el currículum. Los fundamentos del currículum nacional y de la gran parte del mundo tienen que ver con el derecho a la educación para todos, que está estipulada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no es cierto? Y por ello, esta es una declaración que se fijó el año 1945, después de las dos guerras, ¿no es cierto? Y este derecho a la educación para todos está también en nuestra Constitución Política del Estado de Chile, ¿ya? Este derecho se manifiesta luego en lo que define la Ley General de Educación, la nueva Ley General de Educación que tenemos, ¿no es cierto?, del año 2009, en sus artículos 28, 29 y 30, definen en forma genérica, y esto es lo importante, los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que deben considerarse para el desarrollo integral de todos los alumnos y alumnas de prebásica, básica y educación media. Eso lo tenemos que tener muy claro, que está en la ley, que viene de este derecho humano, del derecho a la educación, y que se define en la ley cuáles son esos
en forma genérica cuáles son esas habilidades, cuáles son los aprendizajes, cuáles son las actitudes, los valores que se deben enseñar a los estudiantes del país. Entonces, esto es bien importante, porque muchas veces hablamos de currículum y hablamos de currículum como si fuera solamente las disciplinas que se enseñan en el currículum. Pero se deja de lado todo esto que estamos hablando, que tiene que ver con una enseñanza absolutamente integral, para que un niño aprenda no solamente las disciplinas, sino que aprenda a vivir y a ser un buen ciudadano y todos esos elementos que nos permiten vivir en paz como sociedad. Es tan complejo esto de decidir qué es lo que tiene que aprender un niño o una niña, que la ley también establece que el Ministerio de Educación elabora una propuesta de currículum nacional para todos los niveles y para todas las disciplinas del sistema. Y esto se hace de una manera con expertos, por supuesto, con los técnicos que corresponden, y a su vez tiene que basarse en una consulta nacional que se hace a todos los profesionales de la educación, a los expertos, a los académicos. Por lo tanto, esa propuesta que está elaborada de esa forma tiene que pasar por otro organismo, que es un organismo autónomo del Estado, que garantiza o es garante de la calidad de la educación, que es el Consejo Nacional de Educación, que allí también, sobre la base de evaluaciones de expertos y del mismo Consejo, se define, se aprueba, se desaprueba o se piden ajustes a la propuesta hecha por el Ministerio. Por lo que ven, no es un proceso fácil, es un proceso largo, es un proceso muy riguroso, y que además, para que el currículum tenga legitimidad, es completamente participativo por todo el campo educacional del país. Así, ese es como se hace el currículum y su fundamento. Y entonces, ¿qué es lo que tiene el currículum nacional? ¿Qué es? ¿Ya? El currículum, como dice la ley, en el fondo, define que tienen que estar todos estos conocimientos, habilidades, valores, actitudes, y por lo tanto el currículum pasa a ser una selección cultural que hace el Estado con propósitos formativos. Y esta transmisión cultural, esta selección cultural, recoge, y esto es importante tenerlo, por una parte, del pasado y la tradición, lo que la generación adulta le quiere entregar del legado de 2500 años de civilización a la nueva generación. Ese es el pasado. Eso es lo que la sociedad pretende pasarle a la nueva generación. Es decir, todos los saberes científicos, artísticos, humanísticos, acumulados de generación en generación desde hace 2500 años, que es nuestra civilización occidental. Esto, por supuesto, pasa a ser la parte crucial de la tarea educativa, ¿no es cierto? Así están compuestos, por eso están el currículum compuesto con las disciplinas que tiene. Pero también el currículum integra los saberes del presente y recoge sus demandas, las demandas contingentes e infinitas que tenemos, ¿no es cierto? Por lo pronto, lo que no había en un currículum antiguo, que ahora se incorpora en la tecnología, en orientación, se tienen que incluir los problemas del mundo de hoy, el bullying, el uso de las redes sociales, internet, la ciudadanía, y se tiene que estar, por lo tanto, actualizando permanentemente. Y de hecho, hay ajustes curriculares, ustedes saben, cada cierto tiempo se ajustan porque la sociedad va cambiando y se tiene que incorporar los problemas y las demandas del presente. Y a su vez, por supuesto, que también se integra del futuro las habilidades y conocimientos que se piensan pueden ser útiles para un tiempo que sabemos que es incierto, que no conocemos. Entonces, el currículum compone estos tres aspectos: el pasado, el presente y el futuro, ¿ya? Y como hemos visto,
por ejemplo, en currículum, en lo que se define como la libre disposición de los colegios, muchas veces los colegios ponen la enseñanza de chino, mandarín, creyendo que esa va a ser, no sé, en el mundo del futuro se va a necesitar, se suma robótica, o se suman otros elementos que pasan a constituirse las habilidades del siglo XXI, como lo que estamos pensando que es lo que va a necesitar un niño que, por supuesto, no vamos a saber qué es lo que va a estar viviendo, pero que suponemos que va a necesitar ciertas habilidades, ciertos conocimientos que le van a servir. Y eso que estamos hablando, muchas veces, y aquí pongo el problema, muchas veces, y sobre todo en los momentos de crisis, se habla del currículum como si fuera un problema, ¿ya? Y que a lo mejor se podría reducir, se podría hacer esto, se podría hacer este otro. Bueno, eso es algo que por suerte que el currículum es dinámico y que se puede ir trabajando permanentemente. Pero lo importante del currículum, que es lo único común a todos los niños, niñas y jóvenes del país. Esta es una clave absolutamente fundamental para la cohesión social del país. Por lo tanto, no es cosa de llegar y cambiar el currículum y contextualizarlo en una zona o reducirlo para otro grupo de personas o en contextos distintos. El currículum es lo único que une a todos los niños de Chile, desde Arica a Magallanes, del pueblo de Melipeuco, de Melipilla, de Lago Ranco, de Arica, todos están unidos en un aprendizaje que es común y que permite, por lo tanto, que compartan los conocimientos y la cultura que tiene el país. Y eso define la cohesión social. Si no tuviésemos eso, esta sociedad que está hecha de clases sería imposible cohesionarla, ¿ya? Entonces, en definitiva, el currículum nacional es el mapa de qué, por qué y para qué se aprende. Y como mapa, no es el territorio, por supuesto. Y aquí en mi visión, que quisiera compartírsela, es donde yo digo, el problema no es el currículum. El currículum, como digo, no es el territorio. El currículum es un mapa. Y el problema no tiene que ver con eso. Eso se puede ajustar, se puede conversar. En la lectura que nosotros, en la interpretación que nosotros hacemos del currículum y cómo lo implementamos. Para mí, ahí es donde está el kit del problema. Y justamente ahora, con lo que ha sucedido, nos cuestiona más y aquí nos permite entonces mirar el currículum de otra manera. Es casi como desmenuzarlo y verlo de una manera completamente distinta. Y esa es la situación que estamos viviendo ahora y que le vamos a llamar como el currículum en tiempos de pandemia. El ministerio, justo por la situación excepcional que vivimos, ¿no es cierto?, el ministerio ha tenido que presentar esta propuesta de priorización curricular, que ha tenido como referente base el mandato de la Ley General de Educación. Se ha basado en estos elementos genéricos que declara la ley, que tienen que ver con los aprendizajes, las actitudes y los valores y las habilidades que tienen que aprender en forma integral los niños chilenos. Y bueno, como este currículum lo que ha tenido como objetivo es enfrentar y minimizar las consecuencias adversas de la pandemia, ¿no es cierto?, en términos educacionales. Y por lo tanto definió los objetivos imprescindibles para continuar el aprendizaje del año siguiente. Está definiendo lo que es el corazón del currículum para poder seguir trabajando con los niños sin que se pierdan cosas elementales, ¿no es cierto? Tiene una característica que, si ustedes lo observan, enfatiza las habilidades. ¿Por qué? Porque obviamente es más fácil llegar a la casa en términos de desarrollo de lo que el niño puede estar haciendo, puede estar aprendiendo y conversando, más que contenidos específicos que necesiten la presencia de un adulto, ¿ya? Y podemos decir que estos objetivos priorizados por el Ministerio
son clasificables o pueden ser clasificables, y eso es lo que hemos hecho nosotros, en objetivos remotos o presenciales. ¿Qué significa eso? En objetivos que pueden entregarse en forma remota, sin la presencia del profesor, en forma directa, ¿no es cierto?, física, y cuáles son aquellos objetivos que no pueden ser, sino ser trabajados presencialmente, no pueden ser trabajados en forma remota. Y de ahí nace lo que nosotros hemos llamado, que como le digo es algo que es universal en este minuto, el currículum de bienestar, y que se basa para nosotros en lo que es una pedagogía del cuidado. Y aquí importa mucho definir esto, que es la pedagogía del cuidado de todos los actores que están involucrados en este tema. Cuidado de los niños y niñas, por supuesto, de los jóvenes, cuidado de los padres y las familias, y cuidado, por supuesto, de los profesores y todos los equipos que están al otro lado, en primera línea educacional, haciendo la tarea. Por lo tanto, la pedagogía del cuidado significa que lo que hacemos, estamos pensando siempre en el otro y cómo hacer llegar lo mejor posible para que pueda, en combinación con este currículo de bienestar, estar tranquilo, estar bien, tener bienestar, ¿ya? ¿Y cuáles serían como estos componentes que podríamos decir que tendría este currículum del bienestar? Como digo que es una pedagogía del cuidado, es absolutamente holística. No estamos hablando de cosas que tienen que ver en el currículum así en forma precisa, sino que cómo se trabaja este currículum, cómo se implementa este currículum y qué es lo que trabaja, ¿ya? Esto va a ser lo que, lo que les voy a contar aquí de lo que hemos estado haciendo nosotros. Primero es observar, entender y asumir el contexto de los estudiantes y su familia. Y aquí es donde, cuando yo hablaba de que el problema de implementar el currículum no es el currículum en sí, sino que en la forma como lo implementamos. Por lo tanto, lo primero es el contexto. Para implementar el currículum tenemos que conocer y saber perfectamente el contexto en que estamos para saber cómo le va a llegar lo que nosotros pretendemos que le llegue, el qué, al alumno o a la alumna. Y tenemos que observar entonces, por ejemplo, hoy día, ¿qué es lo que pasa hoy día? En este minuto tenemos 3.500.000 alumnos que están en sus casas. Eso significa que hay 3.500.000 situaciones y ambientes distintos que tienen que enfrentar los profesores. Ese es el contexto. Es algo que nunca hemos vivido, algo que no sabemos hacer y que por lo tanto es de una complejidad enorme. Y por eso toda esta necesidad de que entre todos resolvamos de cómo llegamos a 3.500.000 alumnos. Bueno, no está la uniformidad. Cuando uno está mirando esto, ahora se da cuenta de lo uniforme que es la escuela. Tenemos a todos los niños ahí sentados en los mismos bancos, con los mismos textos, con los mismos trabajos, y resulta que ahora tenemos 3,5 millones de posibilidades distintas, que no sabemos qué está sucediendo en cada casa. Todas son distintas. Y no solamente los niños son distintos, que son todas esas personas que tenemos ahí que son distintas, sino que las situaciones, los ambientes son todos distintos. Entonces, ¿cómo llegamos a esa casa? A esas casas. Entonces, porque sabemos que tenemos que entrar a la casa, sabemos que tenemos que estar ahí, sabemos que tenemos que tener una presencia fundamental para poder compartir lo que se está viviendo con nuestros alumnos, porque este es un aprendizaje enorme todo lo que está sucediendo, y nosotros los profesores tenemos que estar ahí. Entonces, tenemos que entrar, hay que saber llegar a la casa y conectarse y vincularse, y no vincularse solamente con el niño, es vincularse con la familia, con la gente que está ahí. Entonces, ya eso es un trabajo que yo supongo que no ha sido tan fácil, pienso, y por lo que he estado conociendo, al parecer está todo casi el sistema trabajando de esta forma, trabajando y vinculándose con cada alumno y con cada casa, ¿ya? Y
Y ahí pasa a ser algo importante que nosotros siempre hemos tenido como actor en nuestro trabajo educacional, ¿no es cierto?, a los padres, que son los actores que están presentes, que son demasiado importantes para el desarrollo de los niños y para que todo lo que haga la escuela resulte y sea efectiva, pero ha sido siempre una presencia más pasiva. Pero ahora están ahí activos. Si ellos no facilitan la tarea se hace imposible para nosotros que queremos entrar en la casa. Entonces tenemos que establecer una alianza virtuosa con los padres. Esto es fundamental. Y la verdad es que se han ocurrido milagros de lo que sucede en esta relación entre la escuela, la casa, el niño y los padres. Yo puedo contar el caso de una niñita de primero básico, que es esta escuela rural mapuche en la 9ª región, que es muy pobre, y que una niña en mayo, al comienzo de mayo ya estaba leyendo, por el trabajo que estaba haciendo la profesora con la madre y la niña. La madre estaba en una situación complejísima, y resulta que esto de poder ayudar a su hija a leer con el acompañamiento y la enseñanza de la profesora, a ella le hizo mucho bien, y la niña, nosotros no podíamos creer, porque a final de abril ya sabía leer, y leer en forma fluida. Y no era porque estuviese leyendo antes, estaba leyendo ahí. Por lo tanto, esa alianza hay que cuidarla, y hay que además va a ser algo que estamos sembrando y que vamos a cosechar infinitamente cuando volvamos a la vida presencial. ¿Por qué? Porque se ha generado confianza, y esa confianza es lo que necesitamos para poder realmente hacer la educación que queremos. Bueno, y eso, por lo tanto, esa alianza con los padres, ese vínculo con los hijos, con los niños, con los profesores, con los niños y con los padres, nos van a hacer posible mantener vivo el proceso educativo. Esto es demasiado importante. El desarrollo socioemocional, lo que están viviendo los niños, necesitan tener una estructura como la educativa que permita que puedan estar haciendo cosas, inventando cosas, estudiando, leyendo y distrayéndose un poco de la situación que se está viviendo. Y por lo tanto, para todo lo que estamos viviendo, el que se mantenga el proceso educativo, el que se mantenga el trabajo de los niños en forma, como vamos a ver, inteligente, que nosotros les mandemos, que permita la convivencia de la familia, la convivencia dentro de la familia, que no sea estresante, que no produzca más presión de la que ya hay. Esto es absolutamente necesario para lo que está viviendo socioemocionalmente todo el grupo de niños que tenemos. Después, aquí cuando estamos hablando de identificar las necesidades de apoyo y contención de la familia, que no lo mencioné, esto es fundamental. A nosotros nos ha tocado, y me imagino que en muchos de los casos hay situaciones tremendas que están viviendo los padres, la familia. Y la verdad es que lo primero es lo primero. No se puede educar si hay hambre, no se puede educar si hay una situación de estrés enorme. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer es observar y identificar cuáles son las necesidades de apoyo, contención y ayuda que necesita la familia antes de que nosotros podamos pretender estar haciendo cosas que hacemos en la escuela. A nosotros nos ha tocado mantener a familias con alimentos porque no tienen ingresos familiares, y me imagino que en todas las situaciones que estamos viviendo suceden cosas parecidas, y ambientes que están siendo difíciles emocionalmente y que hemos tenido que participar como profesores y con los psicólogos del colegio para cooperar. Pero eso es primero, y después podemos empezar a decir, bueno, vamos a trabajar un espacio que sea estructurado para ayudar a la convivencia familiar, y que sea un espacio en que los niños se sientan
felices, se sientan desafiados, se sientan motivados. Y ahí es donde viene nuestra profesión, nuestra especialidad y algo que nosotros no hemos hecho nunca, esto de poder hacer clases en forma remota, y vamos a ver qué cosas podemos compartir en relación a todo esto. Como hablamos de la pedagogía del cuidado, tenemos que cuidar antes que lleguemos a la casa del bienestar de nuestros profesores y nuestros equipos. Si los profesores están bien, todo va a ir bien. Si los profesores que también están viviendo esta etapa en forma de angustia y de problemas, de también problemas al interior del funcionamiento de la casa, de responsabilidades que ahora se tienen que hacer y que quitan tiempo y que tensionan, bueno, ahí la primera cosa es que tenemos que tener un equipo que esté tranquilo, que tenga paz, que esté en situación de bienestar. Por lo tanto, la primera es esa, antes de que, como digo, antes de llegar a la casa, ante el niño, tenemos que tener un grupo humano que esté fortalecido para dar lo que tiene, porque no puede dar lo que no tiene, no va a dar bienestar si no está en ese estado. Y para ello hay otro componente, que es que la escuela toda entera saca adelante este desafío. Lo que he escuchado y lo que yo he podido vivir es que hay una unidad fantástica entre todo el personal por lo menos en el caso mío, de toda la escuela, ayudando a que el desafío de acompañar a estos alumnos se pueda dar. Y eso es fundamental porque no hay ni un profesor que esté solo. Entre los mismos profesores se ayudan al profesor jefe para atender a todos los niños, etc. Y de ahí, ya teniendo como esos componentes, y estamos dentro de la casa, bueno, aquí comienza el trabajo con el currículum, y la idea de rediseñarlo, de personalizarlo. ¿Por qué? Porque tenemos todos estos casos con situaciones distintas al otro lado. Por lo tanto, no lo podemos pasar ese informe lineal como lo hemos pasado todo el tiempo, sino que tenemos que saber cuál es el contexto que está al otro lado y decir qué es lo que puedo enseñar de esta forma y que va a traer bienestar a la casa, ¿ya? Y que además va a asegurar los aprendizajes que ya tienen los niños y los que tienen que aprender y que se pueden aprender en forma remota. Por lo tanto, aquí el rediseño, se desmenuza el currículum sin temor. Ahí tenemos el mapa, pero el mapa lo tenemos que hacer posible. Por lo tanto, vamos a rediseñarlo. Y vamos a considerar importante dentro de lo que hemos definido como el currículum que vamos a entregar, el entregar valores y desarrollo socioemocional como parte fundamental del currículum, ¿ya? Y esto es como de repente hay currículums que se convierten en enseñanza de las asignaturas en forma como completa, dijéramos, fuerte, y resulta que se dejan abajo cosas como el desarrollo socioemocional, por ejemplo. Y bueno, ahora se dio la vuelta la tortilla. Ahora tenemos más posibilidades de desarrollar valores y desarrollar las emociones y todo lo que están viviendo los alumnos en ese aspecto. Y todo lo que hemos estado haciendo, todo esto de entrar a la casa, todo esto de vincularnos con los alumnos y los padres, todo esto de oírlos, de escucharles su voz, de saber lo que están haciendo, todo eso es currículum. Estamos haciendo el currículum, para no sentirnos que se va a perder el año, por decirlo así, porque no estamos enseñando, no sé, la Revolución Francesa. No, estamos enseñando muchas cosas que tienen mucho valor y que son cruciales para los ciudadanos que queremos tener en esta sociedad nuestra. Por lo tanto, tengamos confianza en que lo que vamos a decidir, que lo que va a ir a la casa, va a ser con esta mirada que es profunda y que es, bueno, que tiene un potencial gigantesco, ¿ya? Entonces, todo este currículum va a tener como una enseñanza para el bienestar. Y tenemos que pensar entonces el currículum de esa manera. Cuando vamos a enseñar alguna cosa, tenemos que enseñarla desde ese punto de vista. No lineal como están los objetivos de aprendizaje en el currículum que usamos permanentemente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a implementar?
vamos a implementar un currículum generando un espacio cotidiano estructurado de significado que permita que en ese lugar haya una convivencia familiar que se una a este esfuerzo que está haciendo el hijo o la hija, ¿ya? Y que se permita eso, se permita involucrar a la familia, involucrar a los hermanos, o involucrar a los padres, a los abuelitos, los que estén ahí, para que el niño pueda desarrollar su trabajo. Por lo tanto, tiene que estar pensado de esa manera, tiene que estar generado de cuáles son las acciones que le vamos a pedir que pueda aprender conversando con el profesor a través de los elementos. Nosotros en Cusco Chico no tenemos ni una posibilidad fuera del celular, y así todo no podemos mandar cosas a través del celular porque no tenemos conectividad. Por lo tanto, es a través del teléfono o del Zoom o de cualquier medio, la conversación, y conversación con la gente que tiene alrededor, con los adultos y los hermanos que pueda tener alrededor. Por lo tanto, es otro contexto completamente distinto, por lo tanto, las tareas que tenemos que mandar están relacionadas con esto, ¿ya? Entonces, también tenemos que considerar no perder las habilidades imprescindibles, no perder la lectura, no perder la escritura. Si tienen que aprender a leer, hay que forzarse que en primero básico los niños logren esa habilidad. Ese es uno de los como diría, como los mandatos de eso, sí, que en primero básico los niños puedan aprender a leer, y yo puedo dar fe de que eso se puede hacer. Por primera vez en la historia nuestra, en mayo, a final de mayo, teníamos al 50% de nuestros niños leyendo, cosa que no siempre ocurría. Y eso da cuenta de que en condiciones como las que tengo yo, que no tengo ni Zoom, ni ninguna posibilidad de llegar a los niños de otra manera que no sea el celular, y el envío manual de cosas, bueno, es posible, es posible. Por lo tanto, tenemos que saber cuáles son aquellas habilidades imprescindibles en lenguaje, en matemática, que se tienen que ejercitar sistemáticamente para que no se pierdan. Y cómo hacerlo de una manera motivante, agradable, autónoma, que el niño no necesite que alguien esté preocupado de dársela, sino que lo pueda realizar autónomamente. Como dije antes, aprender haciendo, aprender reflexionando, aprender conversando. Eso debe llevar nuestro currículum. Y desarrollar todas las habilidades. Como dije antes, el currículum priorizado tiene destacadas y enfatizadas todas las habilidades de las distintas asignaturas. Es una posibilidad que se pueda dar de manera más fácil. Y por último, aparte de las habilidades que nosotros decidamos, que las vamos a dar en forma sistemática, permanentemente durante todo el tiempo que estemos, porque nosotros no le hemos puesto límite, hemos dicho el currículum remoto te va a llegar desde marzo hasta cuando paremos, y por lo tanto tenemos un continuo de estas habilidades imprescindibles, y también organizamos entonces sobre la base de los temas del currículum, tanto en ciencia, en historia, a mí me toca el lenguaje indígena, mapuzungún, y otros temas, religión, o cualquiera que presente una temática que pueda ser trabajada en forma remota, ahí organizamos proyectos interdisciplinarios que sean, y aquí estamos trabajando harto en neurociencia, y por lo tanto tenemos el concepto de que sean compatibles con el cerebro de los niños y las niñas y de cómo este cerebro aprende. Por lo tanto, tenemos que, cada proyecto que hacemos lo tenemos que pensar varias veces para realmente producir aprendizaje al otro lado, ¿ya? Y ahí tenemos estos componentes que de aprender haciendo y reflexionando, los contenidos que estén vinculados con la realidad, que el alumno sea el protagonista, sea autónomo, pueda él equivocarse, hacer lo que quiera, que no va a estar, no se le va a pedir cuenta de que tiene que hacerlo bien, sino que lo haga, que se exponga a hacer cosas, involucrar la participación a la familia, y que tenga desafíos adecuados y estimulantes, y algo importante, no son guías, no son cosas para rellenar y cumplir, porque no se va a producir aprendizaje si las hacemos de esa manera. Bueno, hasta aquí voy a llegar para que podamos conversar, pero esto es un poco lo que yo le he querido compartir de la experiencia que nosotros hemos tenido y que hemos hecho con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucho
cuidado, cuidado, porque eso es lo más importante. Estamos con toda esta diversidad frente a nosotros y tenemos que llegar en forma muy cuidadosa a las casas. Eso hasta ahí. Magdalena está sin el micrófono. Magdalena. No lo tenemos nosotros bloqueado, ¿lo tienes tú? Apretar abajo. Ahí. Magdalena. Ok, ahora sí. Bueno, gracias Rosita. Yo creo que es un poco, retomando un poco lo que partió diciendo la Carolina al principio, el volver el foco al currículum claramente nos sitúa en una mirada distinta. Históricamente, muchas veces en educación hemos creído que el currículum es nada más que aquello que se aprende en lenguaje, matemática, en historia como contenidos, en vez de creer que también el currículum también tiene una serie de habilidades y una serie de valores que tienen que estar formándose en los estudiantes junto con lenguaje, matemática, ciencia, historia, etc. Entonces yo lo que más rescato de esta conversación es esa primera parte de situarnos un poco en cuál es el rol de la escuela, cuál es nuestro mandato en la ley respecto a qué es lo que tenemos que hacer. En estos momentos de pandemia, yo creo que aquí tenemos, como dijo la Carolina al principio, una oportunidad de unir estas dos cosas que siempre debieron haber estado unidos, pero de alguna manera se separaron durante el tiempo, de unirlos a través de este nuevo concepto del currículum de bienestar. Y nosotros en la corporación no ha sido fácil, esto ha sido un proceso largo, complejo. Lo primero en términos de tomar conciencia de cuál era la situación de los estudiantes. Yo me imagino que, al igual que muchos de ustedes, lo primero que hicimos fue tratar de reproducir en las casas lo que estaba pasando en el colegio, o lo que debería haber pasado en el colegio, de manera de mandar la guía que el profesor debió haber hecho el 4 de abril a la casa como si nada hubiera pasado. Y obviamente nos golpeamos con la realidad, nos encontramos con cerca de un 25, un 30% de nuestros estudiantes no tenían conexión a internet, no sabíamos qué estaba pasando con ellos, y ahí claramente en este de tomar conciencia cuál era la situación de los estudiantes, lo primero fue establecer el vínculo, es decir, en qué estaban, qué es lo que les estaba pasando, y empezar a conocer su realidad, porque tal como dijo la Rosita, eso era lo que nos iba a permitir de llegar con los contenidos, de llegar con este currículum mucho más orientado al bienestar y considerando qué era lo que estaba pasando. Y de ahí empezar a acompañar a la familia, y yo creo que lo primero fue recuperar rutinas, en términos de que muchos de nuestros estudiantes se estaban levantando más tarde, habían perdido un poco las rutinas, entonces lo primero fue armar horarios de trabajo. Al armar horarios de trabajo en este currículum del bienestar, a juicio nuestro, no es posible que el estudiante trabaje todo el día frente a una pantalla o que trabaje todo el día vinculado en un libro. Entonces nosotros en ese sentido somos realistas y estamos pidiendo entre 3 y 4 horas diarias de trabajo de nuestros estudiantes. Lo que además nos permite preocuparnos del bienestar de nuestros profesores en términos de cuánto es el material y qué es lo que nuestros profesores tienen que hacer llegar a las casas, que tal como dijo la Rosita, no son guías, sino que es un trabajo enfatizando principalmente un par de cosas que la Rosita dijo, que sea un trabajo autogestionado, de manera que los padres podemos hacer una alianza, como dijo la Rosita, virtuosa, sin embargo los padres son los padres y no son los educadores, por lo tanto no esperamos que sean los padres quienes asuman el rol de profesor, y en ese sentido creemos que lo que tenemos que mandar a las casas son tareas autogestionadas, de manera que el niño pueda tener cierta autonomía y que el profesor le entregue las instrucciones, ya sea hemos ocupado WhatsApp, hemos ocupado Zoom, hemos ocupado mail, hemos ocupado cuando entregamos las cajas, entregamos los textos, o sea, hemos tenido todas las oportunidades para poder mantener contacto con nuestros estudiantes. Aquí hay muchos de nuestros directores en este minuto que me están oyendo y me asienten, porque efectivamente ha sido así y ellos han estado ahí
en una primera línea. Entonces, lo primero son trabajo autogestionado y promover rutinas diarias que sean abordables y sencillas y que de alguna manera tengan que ver con el contexto que los estudiantes están viviendo. Y retomo lo que dice la Rosita respecto a que la autenticidad del aprendizaje se va a dar en la medida que el estudiante aprenda haciendo, aprenda reflexionando y aprenda conversando. Y en ese sentido, la Rosita no lo dijo, pero hemos tenido varias iniciativas que han sido interesantes y una de ellas es la radio. Cunco Chico tiene su programa de radio y nosotros, como nos gusta copiar los que son buenas ideas, también tenemos nuestro programa de radio. Yo los invito a que ustedes oigan todos los días a las 4:30 de la tarde la Radio María con el programa Aprendo en Casa. Ese es un programa donde a los estudiantes se les lee un cuento, pero se les lee un cuento con una estructura, desde preguntarles, darles el título y preguntarles de qué creen que se trata el cuento, ocupando estrategias de primero lee o leo primero, como se llama el programa ministerial, y luego preguntarles qué hubieras hecho tú, qué te parece lo que pasó en el cuento, y hemos ido de semana en semana. Esta es la semana del humor, donde le estamos mostrando a los estudiantes lo importante que es reírse, entretenerse, y en cada uno de los programas van cápsulas que van desde Aprendiendo de Chile, de la A a la Z, que claramente está orientado a lo que puede ser historia, o arte, o música, y luego también algunas adivinanzas y algunos desafíos. El desafío de hace 2 días atrás tenía que ver con un desafío de ciencia, el hacer el experimento con un vaso de agua, poner una flecha, y si yo lo miro del frente, por el otro lado del agua, la flecha se corre. Ese proceso se llama, no me acuerdo, ¿ya? Pero tiene un nombre. Entonces se le van entregando conceptos científicos en un programa de radio durante media hora, y hemos tenido de a poco una sintonía enorme en nuestros estudiantes. Entonces yo diría que claramente ahí el programa de radio está orientado principalmente al bienestar, porque es algo que gracias Pauline, refracción. Me sopla la Pauline que ese proceso que yo acabo de escribir se llama refracción, gracias. Y eso que el programa lo oí. Entonces es como llegar con ideas de que ustedes se podrán imaginar, eso es una radio, o sea, un programa de radio que se oye junto con toda la familia, ¿ya? Luego también las actividades que vamos entregando tienen que ver con cuál es la realidad que nuestros estudiantes están viviendo. Yo aquí voy a tomar otro ejemplo, este ejemplo no es nuestro, me lo comentó Carolina Vivanco hace un tiempo atrás, que le pasó a sus hijas. La profesora de química, para que aprendieran lo que era el proceso de fermentación, los mandó a hacer masa madre. Eso es currículum de bienestar. Cómo las actividades que hacemos tienen que ver con la realidad de nuestros estudiantes que están viviendo. Hay programas y hay iniciativas en términos multidisciplinarios que nosotros ya hemos empezado a trabajar, y aquí perdónenme que lo mire. Por ejemplo, Costumbres y Culturas de la Época Colonial en Chile, es un trabajo de aprendizaje entre historia, contempla el OA5, arte y lenguaje. Aquí hay una propuesta de cómo 3 asignaturas frente a algunos objetivos de aprendizaje común pueden empezar a trabajar nuevamente. Ahí también estamos hablando de currículum del bienestar. También hay otro que es No me conozco, me quiero, que son actividades de educación física con actividades de educación musical. Y siempre orientado, un poco lo que decía la Rosita, el currículum es el mapa. Llevémoslo al territorio. El territorio hoy día es que nuestros estudiantes están confinados, están viviendo una situación de pandemia nunca vista a nivel mundial. Entonces, ¿cómo buscamos actividades de manera de poder generar en ellos un aprendizaje totalmente distinto? Y eso requiere, retomo parte de lo que dijo la Rosita, trabajo en equipo fuertemente entre los profesores, y donde todo el equipo directivo y todo el equipo del colegio está mirando este currículum de bienestar, de cómo puede irse abordando. Nosotros hemos logrado que el contacto con los estudiantes no solo lo establezcan los profesores jefes, hemos armado también
un modelo de profesores tutores con otros profesores de asignatura. Nuestros asistentes de la educación también están llamando a los estudiantes y manteniendo un vínculo, porque de alguna manera tenemos claro que los estudiantes no van a recordar al profesor que le hizo la guía más compleja, sino que van a recordar a quien los llamó, quien mantuvo contacto con ellos y quien de alguna manera lo acompaña en todo este proceso que sabemos que es difícil. También hemos tenido que acompañar a nuestras familias. Hay un tema también que vamos a empezar a abordar que tiene que ver con el tema de la muerte. Ya tenemos un número importante de estudiantes cuyas familias y cuyos, digamos, más cercanos están digamos, contagiados, y hemos tenido que enfrentar el fallecimiento de padres de nuestros estudiantes, padres de nuestros profesores, y afortunadamente ha llegado hasta ahí, pero sabemos que probablemente puede pasar algo más, y creo que es importante que empecemos a hablar de la muerte, nuevamente, currículum de bienestar. ¿Cómo vamos a abordar el tema de la muerte? A través de los cuentos en la misma radio. De hecho, este jueves parte el primer cuento, que es la historia de, que tiene que ver no solo en los duelos respecto a cuando se muere alguien, sino que todo lo que las familias han perdido, trabajo, lugares donde vivir, etc. Ahí también hay un duelo, y creemos que a través de los cuentos, o sea, no creemos, digamos, sabemos que psicológicamente lo podemos abordar bien. Y estamos preparando también algunas cápsulas para ir en ayuda de nuestros profesores y de nuestras familias también para abordar el tema. Entonces creemos que todo eso tiene que ver con el currículum de bienestar, es decir, cómo lo que era el mapa lo vamos adecuando al territorio, que es principalmente la situación que estamos viendo hoy día. Rosita, yo sé que tú también tienes en Cunco Chico algunas actividades que creo que también es importante que compartas. Por ejemplo, tenías un ejemplo de este tema más interdisciplinario, ¿ya? Que Sí. lo ibas a comentar. Sí, bueno, tal como lo están haciendo, y me imagino que lo está haciendo mucha gente, ¿no es cierto? Desde cómo este desmenuce del currículum y tratar de llegar con elementos que sean factibles de trabajar y que produzcan aprendizaje efectivamente. Bueno, tenemos temas como, hay un tema, y a lo mejor lo podemos discutir aquí, en 2 unidades de biología, tanto de séptimo como octavo, tienen que ver justamente con los microorganismos, con las células, etc. Y principalmente el séptimo, para los que son de ciencias, saben que trabajan todo el tema de los virus, de las bacterias, del sistema inmunológico, etc. Y bueno, hemos estado ahí pensando que es, por supuesto, un tema que es tan contingente, y me imagino que muchos niños han aprendido simplemente por escuchar, han aprendido mucho de biología en este último tiempo a propósito de esto mismo, y la idea era cómo tomarlo, y tomarlo de una manera en que fuera no estresante, sino que al revés, que se aprenda, porque la información es mejor que la ignorancia, ¿no es cierto?, en términos sobre todo de algo que da miedo, que da susto, que no se maneja, que no se controla, y también dar esta visión esperanzadora que de esto se sale, y que se sale con cierta responsabilidad cívica, también nuevamente con unos valores que se aprovecha de trabajar en el mismo tema, que tiene que ver con el cuidado, con como digo, la responsabilidad cívica, con la solidaridad con otros que están viviendo situaciones difíciles. Bueno, y cómo ese tema se puede dar de una manera que aprendan todo lo que se tiene que aprender en ciencia, en biología, que también tiene que ver mucho con el tema de una unidad de matemática que tiene que ver ¿cierto?, con el uso de los datos y la estadística, etc. Y ahí están los profesores tratando de ver cómo porque está geografía, está todas las habilidades del área de ciencias sociales, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la lectura de información, con la visión crítica. Bueno, todos estos elementos que están ahí en el currículum tienen que ver con lenguaje, con arte, cómo expresar las emociones que estamos viviendo en esta etapa. Bueno, todas estas cosas
aquí viene la labor creativa de cómo eso lo podemos hacer llegar a la casa de una manera que además sea esperanzador para los niños, sepan que vamos a salir de esto, que ya hay países que están saliendo. Ese, por ejemplo, es un tema que lo estamos haciendo pensando en séptimo y octavo, juntos, porque además yo les quiero decir que el aprendizaje no es así de lineal, o sea, un niño de octavo o un niño de séptimo que escucha cualquiera de las dos cosas que se trabajen en los distintos niveles, las puede aprender perfectamente. Por lo tanto, tampoco hay que asustarse que hay que darle a lo de séptimo y a lo de octavo, no, hay que pensar, aprovechar, porque no es fácil construir un proyecto como de este tipo, no es fácil. Por lo tanto, aprovechar que si hay dos niveles de niños de casi la misma edad, 13, 14, pueden elaborar un proyecto que tenga un resultado que abarque todas estas disciplinas y abarque una visión completa del tema, en este caso del sistema, o sea, de nuestro sistema biológico, ¿no es cierto?, cómo funcionamos y cómo tenemos que cuidarlo también, ¿ya? Y eso, bueno, este tema, por ejemplo, producía una desazón igual, porque decir, vamos a mandar el coronavirus a estudiarlo, pero bueno, ¿cómo lo hacemos de una manera en que no sea estrés, sino que sea al revés, sea algo que permita manejar esto, cuidarse y al mismo tiempo tener esperanza? Currículum del bienestar, un poco considerando cuál es la realidad de los estudiantes en el lugar donde están y la familia. Exacto. Por eso se personaliza, entonces, se ve cómo están ellos y cómo, bueno, es muy complejo, ¿eh? Esto no lo hemos hecho nunca, así que lo importante es que tenemos que jugar con la incertidumbre y con las posibilidades de equivocarse, y no, siempre los profesores queremos como que esté todo bien claro. Bueno, no, aquí no hay nada claro, y nadie puede dar esa claridad, estamos experimentando, y la respuesta de los niños y los padres es nuestro Sims, por decirlo así, es nuestra evaluación, y para saber qué es lo que está pasando y qué está dando resultado y qué no. Eso es muy importante, saber qué está pasando al otro lado. No podemos mandar y esperar que nos manden los niños de vuelta sin saber justamente qué está provocando lo que estamos enviando. Respecto a que saber lo que estaba pasando al otro lado, nosotros acabamos de hacer una encuesta a todos nuestros apoderados, una encuesta que desde preescolar hasta cuarto básico la contestaba el propio estudiante por WhatsApp, ya era muy simple de contestar, y de quinto, no, al revés, me equivoqué, de preescolar hasta cuarto básico la contestaban los apoderados, y de quinto a cuarto medio la contestaba el propio estudiante, preguntándole un poco en qué situación estaba y que queríamos conocer cuál era el eco de qué era lo que estábamos haciendo, qué eco tenía. Nos encontramos con un porcentaje importante de estudiantes que dicen, y apoderados también, que los estudiantes están aprendiendo menos que en forma presencial, lo que no debiera ser ninguna novedad, obvio, era como obvio, pero claro, uno a lo mejor tendría la esperanza de decir que estaban aprendiendo lo mismo, imposible si es que creíamos eso. Sin embargo, frente a la pregunta de qué pasaba con cómo creían que el colegio estaba llegando respecto a las cosas que estábamos haciendo, hay un porcentaje significativo, cerca de un 60-70% de estudiantes, que evalúan la experiencia de lo que están viviendo en términos positivos. A pesar de que saben que están aprendiendo menos, igual se han sentido bastante acompañados. El detalle de la encuesta además nos entrega un montón de cifras, o sea, un montón de datos que queremos empezar a trabajar con ellos, que tiene que ver con un poco lo que dice la Rosita, de saber qué es lo que está pasando al otro lado con lo que estamos haciendo. Tuvimos una tasa de respuesta sobre un 80%, que es muy alta para ese tipo de encuesta, pero también sabemos que detrás del 20% que no contestó, hay un montón de información que tenemos que llegar a ella. Por otro lado, también la encuesta nos está dando un poco algunas luces respecto de cuáles son las emociones que están viviendo nuestros estudiantes. Y nos encontramos con algo que, si bien es cierto, no es una novedad, pero sí tenemos que abordar, que tiene que ver con el entusiasmo. El entusiasmo y las ganas de seguir en la enseñanza media es baja.
es baja. Uno diría, bueno, es clásico de los adolescentes, de acuerdo, puede ser, es clásico de los adolescentes, lo sabemos, sin embargo estamos en una situación de pandemia que hace que tenemos que tener mucho más foco y tenemos que buscar aquellas tareas en esta idea del currículum de bienestar que nuevamente los vuelva a entusiasmar, porque claramente, así como la Rosita habló del aprendizaje de la lectura en primero básico, también es complejo el tema de nuestros alumnos de cuarto medio. Nuestros alumnos de cuarto medio cerraron mal el año pasado, llegamos hasta octubre con muchos de ellos, y hoy día solo pudieron estar juntos 2 semanas, 10 días hábiles de clase. Entonces, también, volviendo a esta idea del currículum de bienestar, estamos tratando de descubrir qué podrían ser los ritos significativos, ¿ya? Que sean importantes y que les den alguna identidad como cuarto medio. ¿Ya? Ustedes saben que el tema del polerón en cuarto medio es súper importante. Muchos de nuestros cursos ni siquiera alcanzaron a comprárselo. Entonces, ¿cómo buscamos actividades y situaciones que muchas veces tienen que ver con una pantalla de ritos para que ellos vuelvan a sentir el grupo curso, se vuelvan a sentir parte, etcétera? Nuevamente con esto del currículum de bienestar, que no solo es lenguaje, matemática, ciencia, historia, sino que también habilidades, valores, espíritu de equipo, etcétera, que son todo lo que dábamos por descontado en las escuelas, hoy día se ponen a prueba y es lo que de alguna manera tenemos que ir gestionando en un mundo donde cada uno está en su casa, que lo hace muchísimo más complejo, pero no imposible. ¿Cierto, Rosita? Que no es imposible. Imposible. Nos da una vitalidad enorme esto. Sí. Sobre todo en el momento, en esta experiencia vital que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Eso yo creo que también es súper importante, constatar en lo que estamos. Mirando los comentarios, algunas preguntas, en muchos se ve mucha esperanza, en otros un poco de agobio, obviamente, que vamos a tener agobio por lo que estamos viviendo. Comentar que nosotros, como Fundación CP, que estamos haciendo algunos talleres, ustedes participaron, muchos de ustedes, en los talleres que hicimos en la charla que hicimos sobre cuidado, ahora estamos haciendo algunos talleres en los colegios, y lo que más nos comentan las charlistas, las profesoras de estos talleres, es lo impresionante del compromiso que tienen los profesores para trabajar y abordar estos temas. Así que un aplauso con lenguaje de señas para ustedes, porque de ahí es todo, ¿no? El compromiso, sabiendo que es una situación compleja, entonces que el compromiso se vea. Y también me quedo con la frase de aprender haciendo, conversando y reflexionando, que es un poco lo que estamos haciendo acá, ¿no? Conversando, haciendo y reflexionando. Y voy a aprovechar la oportunidad también nosotros tomamos una de las experiencias que contó Mariona Galán cuando hicimos la que estaban haciendo en Barcelona, de este banco de buenas prácticas. Por ahí vi que estaba Fabiola de la Vicaría y estaba Carmen Gloria de la Fundación CEPEC, y de ahí nosotros queremos hacerlo. Estamos trabajando en una plataforma para compartir buenas prácticas, así como los que nos están contando que hace Rosita, la masa madre y la refracción, lo aprendí. La reflexión Radio, para que... radio. ¿Ah? La Por la radio. radio, y podamos también compartir. Ha salido mucho, como ha salido la puntualidad, también ha salido la creatividad. Entonces vamos a hacerle llegar después cómo vamos a armar esta plataforma, la estamos diseñando para poder compartir. Así que por ahí, yo lo que veo es que la mayoría de los comentarios sí se respondieron. No sé si hay algo más que quieran agregar para ir cerrando y cumplir con nuestros tiempos, que ha sido una de las características. ¿Quieren agregar algo más, Rosita, Magdalena, o alguien más, algún comentario? No sé si alguien quiere decir algo, hemos hablado todos nosotros, esta conversación ha sido un poquito no tan conversada, pero si alguien quiere decir algo, sería bueno aprovechar el minuto. ¿No? Están reflexionando. Estamos conversando. Yo decir solamente que tengo, a pesar de todo lo que estamos viviendo, de lo difícil que ha sido, creo que vamos, así como se celebra, como dije al comienzo, se celebra un nuevo ciclo. Yo espero que sea un nuevo ciclo para la humanidad, y nosotros somos los profesores,
somos los militantes de ese nuevo mundo, esa nueva etapa de nuestra vida humana. Así que somos los que tenemos que hacer cambios y producir los cambios, y lo tenemos que hacer a través del modelaje nuestro. Así que muchas gracias a todos por escucharnos, por invitarnos, por poder compartir un poco, y cuenten con que estamos todos unidos, que esto afortunadamente lo mejor de la tecnología es que podemos estar todos unidos, a pesar de las distancias. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Magdalena, ¿querés hacer un...? Bueno, por mi parte, gracias Carolina. Yo creo que estas son muy buenas posibilidades de contar lo que cada uno está haciendo. Me sorprende también que, al igual que la Rosita, nosotros, hay mucha gente que está haciendo mucho. Entonces, esa plataforma creo que al final va a ser como un regalo país, digamos, porque creo que no solo somos nosotros, sino que todas las escuelas hoy día se están moviendo para llegar a los estudiantes, y eso es muy, para quienes trabajamos en educación, muy reconfortante, de darnos cuenta que la escuela es el espacio para que nuestros estudiantes se sientan queridos, acogidos, enseñados, y en ese sentido es como muy bueno saber que no somos los únicos. Muchas gracias por la oportunidad, gracias a todos y todas por estar aquí, y bueno, ojalá podamos nuevamente vernos, y ojalá otros también puedan mostrarnos qué están haciendo para aprender también, para tomar buenas ideas. Así que gracias Carolina, gracias Rosita, siempre con su lucidez impresionante, así que muchas gracias por traernos y hablarnos del... Hay una cosa ahí, Luis Zúñiga, que ha estado diciendo varias veces que quiere decir algo, así que a lo mejor un cierre para alguien de los que están escuchándonos. Bueno, no sé si se Luis, puede. ¿estás por ahí? Porque, a ver, ¿Estamos mal? no sé si, mientras tanto contarles los avisos parroquiales que nos faltan. Nosotros hablamos de las diosidencias, contarles lo que viene y en qué estamos para las próximas charlas, que al final van a ver que todo se va uniendo. La próxima semana tenemos a la Seremi de Educación de la Región Metropolitana, que nos junto a Sandra Urrutia, que vamos a hablar, hablamos de deserción escolar y salud mental, pero más que de la deserción, queremos hablar de las trayectorias educativas interrumpidas, ¿no? Magdalena nos contaba que ya hay un tema desde el año pasado que estamos sufriendo algunas dificultades con los niños de ya los últimos grados, cursos, y necesitamos tener una especial atención a ellos. Eso ya es la próxima semana, el 11. Marión, ¿tenés el otro? Por favor. Y como todo se une, tenemos dos temas que vienen relacionados también con lo que estamos. Hay un trabajo que se está haciendo hace bastante tiempo y que ya dio la luz en estos últimos días con la aprobación del nuevo currículum de religión que dio el Ministerio de Educación creo que ya pasó un mes, ya perdí con qué día estamos, pero que está nuevo. Y eso nos da buenas herramientas también para enfrentar lo que estamos enfrentando ahora. Y también desde una mirada de la religión más integradora y del bienestar. Así que tenemos esa charla el 8 de julio. Y la última, que también tiene que ver con lo que conversamos hoy día y algunos de los comentarios que salió, no estamos, mira, no que estuviéramos preparados, pero estamos muy sintonizados. El próximo también viene de un documento, de un trabajo que viene haciendo la Vicaría hace un par de años, que es todo el tema de relación de la familia y escuela, y que les hemos pedido a María Eugenia que lo pueda hacer una bajada también a lo que estamos viviendo hoy día en tiempos de pandemia. Así que los dejamos invitados, les va a llegar todo esto por email como siempre, y una vez más sorprendidas de cómo se nos va uniendo todos los temas, y esperamos que podamos seguir respondiendo. Llame a agradecerte, Rosita, Magdalena, especialmente a Magdalena, que nos propuso el tema, nos propuso que la persona que lo podía trabajar con nosotros, nos acompañó, así que así haciendo comunidad, es fantástico poder trabajar así. Luis, quería plantear una pregunta, pero está bloqueado el audio. Carolina,
Sí. El PPT lo están pidiendo, te lo mando a ti, ¿ya? Perfecto. Para que lo puedan- ya, gracias, Perfecto. muy emocionada con la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tuvimos como alrededor de 90 personas, así que aplaudo para todas. Que estén muy Gracias. bien. Gracias. Chao, Chao, chao. chao. Chao, Gracias, chao. gracias Carolina, gracias.